Un cordial saludo, mis estimados estudiantes de Mezcla de Mercadeo. Les recuerdo que mi nombre es Ana María Ortega, que estoy muy contenta de ser su profesora en Mezcla de Mercadeo y que les extiendo siempre mi disponibilidad para que me contacten, para que me hablen por el Teams. Me gustan mucho algunos mensajes donde me cuentan que les gusta de un video o que les ha parecido interesante. Así no tengan una inquietud, siempre pueden contactarme, que estaré feliz de responderles y de acercarme a ustedes de una forma u otra. Y precisamente antes de comenzar, quiero hacer como una pequeña reflexión que he tenido en torno a una palabra que es clave hoy en día y es resiliencia. ¿Por qué resiliencia? Porque ante muchas circunstancias que se nos están presentando, ante muchos retos que no teníamos previstos, tenemos que mantenernos siempre con esa buena actitud, con esas ganas de salir adelante. Siempre habrá algo que podamos hacer y siempre podemos continuar creciendo independiente de las circunstancias, sean difíciles o en ocasiones también sean favorables. Pero hay aquí una cosa muy importante y es que esa resiliencia es también una palabra colectiva. No solamente es resiliente una persona de manera individual, sino que la resiliencia es una construcción colectiva, donde todos nos podemos apoyar, donde cuando tenemos empatía con el otro y entendemos que en una misma situación varias personas se están viendo afectadas de una forma u otra y que del otro lado también hay esfuerzo, también hay preocupación, también hay miedo. Cuando nosotros logramos juntarnos y ser, digamos, como una comunidad más colaborativa, mucho más comprensiva, más paciente, les aseguro que esa resiliencia va a ayudarnos a todos a seguir adelante, va a ayudarnos a continuar dando pasos más fuertes y obviamente la forma en la que nosotros interactuamos en una situación, la forma en la que decimos las cosas, pues va a ayudar a que las cosas fluyan más, a que sea más fácil, a que sea para todos más cálido y más, digamos, fluido. O también en otros casos, si nosotros nos dejamos llevar a veces por la frustración de no lograr las cosas que queremos en el momento que queremos y de pronto también perdemos esa capacidad de empatía, pues vamos a dificultar mucho más las situaciones y el tránsito que estamos haciendo como humanidad hacia nuevas formas de colaborar, de cooperar, de relacionarnos, de conocernos. Entonces yo espero que así sea a través de una pantalla, ustedes sientan de verdad el compromiso que yo tengo como docente, el amor que le pongo a las cosas, lo que trato de resumir y para explicarles muy bien un tema sin extenderme demasiado. He tratado de preparar estas clases lo mejor que puedo para que de verdad lleguen a ustedes de una manera que sea fácil de comprender, que sea amable. No siendo más con esta pequeña introducción, entonces vamos a entrar en el tema de la semana 2, parte 1. Bueno, entonces tenemos que esta semana y en esta sesión vamos a hablar sobre el plan de marketing. Antes de empezar a hablar del plan de marketing, quiero decirles que es muy importante tener en cuenta que no solo se trata de tener un equipo de mercado de personas bien capacitadas, que sepan de marketing, o por ejemplo, alguien muy especialista en marketing digital o alguien muy especialista en diseño de experiencias de mercadeo, sino que hay que tener esa visión para poder crear un plan a futuro, que me diga no solamente qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y sobre todo cómo una cosa se conecta con la otra. Cómo cuando yo estoy implementando acciones de marketing, ellas tienen un sentido en general, en conjunto funcionan bien y como una apoya a la otra y se refuerzan. Porque muchas veces si comenzamos a aplicar el mercadeo de manera desordenada, caemos incluso en el error de que con una estrategia comunicamos una cosa y con otra comunicamos otra completamente diferente y entonces lo que hacemos es confundir a nuestro público objetivo. Aquí tenemos una figura que nos resume ese flujo, donde se habla primero de la planeación en general, la planeación estratégica. Acuérdense que mercadeo es solo un área dentro de un mar de otras áreas en la organización que son también muy importantes y muy valiosas. Luego viene entonces el desarrollo específico del plan de marketing y en la etapa siguiente viene la aplicación, porque obviamente una cosa es la planeación, muy bonito, pensarlo, pero luego hay que ejecutarlo. Y finalmente vamos a hablar muy en profundidad de cada uno, pero finalmente viene esa etapa de control, donde yo tengo que medir y evaluar los resultados, pero sobre todo identificar que no está funcionando bien para poder tomar medidas correctivas a tiempo. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración, porque esto suele ser un tema de confusión, por lo que muchas personas me han abordado, y es pensar que plan de marketing y estrategia de marketing es lo mismo. Y no, el plan de marketing es la sombrilla y la estrategia de marketing es solo uno de los pasos que va dentro del plan de marketing, como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, estos contenidos son los básicos de un plan de mercadeo y vamos a entrar a definirlos uno por uno. Solamente que quería que los tuvieran aquí presentes en conjunto.
Vamos a empezar con el resumen ejecutivo. Miren, para un profesional en mercadeo hay una habilidad que yo siempre he definido como pilar y es síntesis. No solamente porque cuando uno comunica hoy en día un mensaje al consumidor tiene que hacerlo claro y en muchas ocasiones uno no tiene más que unos cuantos segundos para impactar ese público final, nuevamente sea cliente, consumidor, usuario, y uno entonces tiene que aprender a ser sintético en sus mensajes, sino porque al interior de la organización, cuando uno va a presentar una junta directiva, cuando uno va a presentar los resultados a un jefe, él no quiere que uno se vaya por las ramas y que uno empiece a contar la historia. Él quiere síntesis porque el tiempo es un recurso demasiado valioso. Entonces, en ese resumen ejecutivo, ¿qué se incluye? Se incluye los pasos básicamente que describen ese plan de mercadeo, se incluye las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta en el plan de mercadeo y se incluye todas aquellas, digamos, factores o situaciones que podrían generarse y que tienen que tenerse en cuenta para que el plan de mercadeo no sea un fracaso. Por ejemplo, si viene un cambio de legislación inminente, eso debe mencionarse en el resumen ejecutivo. O si viene una posible crisis económica que se está gestando y se está manifestando en muchos indicadores, eso debe mencionarse en el resumen ejecutivo. Nuevamente, la idea es que el resumen contenga la mayor cantidad de información necesaria posible, pero de una manera sintética y clara, porque si no, entonces deja de ser un resumen y queda una cosa larguísima. Vamos entonces con la situación actual. En la descripción de la situación actual se incluyen más que nada cosas del ambiente interno o los factores internos, de esta manera. En la primera parte se hace una descripción de la segmentación de mercado general que se hizo y finalmente cómo se llegó a la selección de ese público meta al cual la empresa va a llegar. Después de eso hay que tratar de buscar toda la información posible sobre ese mercado meta. Aquí yo les voy a sugerir como profesionales de mercadeo que siempre traten de buscar la mayor cantidad de información que exista. Si hay reportes de otras empresas, si hay, digamos, organizaciones gubernamentales como ministerios, alcaldías, que tienen información de ciertos sectores, toda esa información traten de traerla. Porque mientras ustedes sean más curiosos y traten de llegar más al fondo de esa información, con seguridad van a tomar mejores decisiones. Entonces aquí todo lo relacionado con el público objetivo. Después viene la revisión del producto. Ya es como empresa y la oferta que yo estoy, digamos, sacando a ese mercado, los procesos, qué características tienen mis productos, cuáles son los diferenciales, cuál es el proceso de producción o el proceso de retail en el caso de que uno no produzca, sino que importe y luego distribuya. Cuál es el diferencial que está ofreciendo en ese proceso, si es a través del servicio. También los márgenes de ganancia, porque obviamente hay que tener muy claro cuánto cuesta este producto, a cuánto lo vendo, cuánto me queda después de quitar todo lo de la operación. Después del producto viene la revisión de la competencia. ¿Cómo vamos a jugar bien en una cancha donde no conocemos a nuestros competidores y donde no sabemos cuáles son las fortalezas de ellos, pero también cuáles son las debilidades? Y finalmente, una revisión del todo el tema de canales de distribución y de retail, porque ustedes saben que hoy en día se están gestando formas cada vez más innovadoras de llegar hasta el público final con los bienes y servicios. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillito, pero es que me gusta porque queda como en el medio, lo que llamo in between, y es un supermercado en Asia, que es muy grande, específicamente cubre más que nada Corea, y lo que hizo este supermercado fue que en espacios ociosos donde la gente tiene que esperar o donde la gente pasa y se queda ahí, por ejemplo, aeropuertos, por ejemplo, estaciones de metro, estaciones de tren, que hay unas paredes, en las paredes puso como unos póster o tipo valla, pero al nivel de la gente, donde muestran los productos tal y como están en los anaqueles del supermercado, pero es una foto. ¿Qué es lo que tienen esos productos? Unos QR code. Entonces la persona simplemente se acerca con la aplicación del celular, lee el QR code de los productos que quiere agregar a la canasta, le da a enviar y ahí se empieza a procesar el pedido y más tarde le llega a su casa. Miren que no es un punto de venta físico porque la persona no fue hasta el supermercado donde están los productos que se pueden tomar del anaquel, ni tampoco es un e-commerce porque no se tiene que meter a una página y seleccionar productos y agregar al carrito. Es una idea novedosa de cómo distribuir un producto, de cómo hacer que un producto se conecte con ese cliente o con ese comprador, simplemente escaneando, dándole send y se hace el pedido.
Entonces, hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, con las vending machines, también en Asia. En Asia uno puede encontrar lo que quiera en una vending machine, desde productos tecnológicos, medias, zapatos, chaquetas, helados, lo que sea, por vending machine. Entonces, esta venta automática, donde obviamente se reducen mucho los costos, pues tiene también otro potencial y otras cosas interesantes que se pueden ver. Después viene el análisis de las amenazas y oportunidades. Mire que lo anterior eran más factores internos, ahora estamos hablando más de factores externos. Y cualquier factor externo se puede convertir en una amenaza o en una oportunidad. Incluso una situación que en general sea negativa y tenga consecuencias negativas para la humanidad, les pongo el ejemplo más claro, la pandemia del COVID-19, obviamente en términos generales es una tragedia, pero hay empresas para las cuales se ha convertido en una oportunidad. Y no solamente viéndolo como desde esa perspectiva de aprovecharse, no, porque incluso hay empresas que han visto oportunidades para crecer, para ser rentables y para ser sostenibles, ofreciendo soluciones que son reales para las personas, que realmente agregan valor. Entonces, incluso en medio de un desastre natural, de una catástrofe o de una situación económica negativa, pueden haber oportunidades para empresas y esas empresas pueden aprovechar esas oportunidades sin decir que están aprovechándose de las personas, porque incluso si lo hacen bien, pueden ofrecer bienes y servicios que satisfagan necesidades y que ayuden a resolver los problemas inherentes que se vienen acompañando a esa situación. Esas principales amenazas y oportunidades también se ven reflejadas en esta matriz, que es la matriz que en español conocemos como DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Obviamente, primero las de la situación actual, que son internas, y luego las de digamos, todos los factores externos que se pueden constituir como una oportunidad o una amenaza. Pero en esta matriz voy a entrar un poquito más en detalle un par de clases más adelante. Ahora entonces vamos a hablar de los objetivos. Los objetivos son sin duda cruciales porque son los que nos están guiando y los que en el caso de cumplirse van a ayudar a contribuir a que se cumpla la misión y la visión corporativa y empresarial general. Hay una formulita sencilla y no es la única porque hay muchas, pero esta nos sirve y se llama SMART para verificar que un objetivo está bien redactado o está bien diseñado. Lo primero es que debe ser específico. Uno debe tratar de no generar ambigüedad, de no confundir al otro con su objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es ganar participación de mercado, participación relativa de mercado, ¿en qué? ¿En pesos o en unidades? Pues en valor o en unidades, porque yo ya les había dicho que esa métrica tiene esas dos variantes. Entonces miren que hay que ser súper específico. Debe ser medible. Entonces un objetivo no es simplemente ganar participación de mercado, sino cuánto. Entonces, ganar el 20% de la participación relativa en unidades en X mercado. Pero aquí viene algo muy importante, debe ser alcanzable y debe ser realista, porque no es lo mismo decir que voy a alcanzar el 20% a que voy a alcanzar el 80%. Y yo les digo que sí, hay ciertas categorías de producto. Vimos un caso de una de esas empresas que es realmente líder en el mercado y que tiene una tecnología de punta tan distintiva de las demás que puede tener cuotas de mercado bastante grandes, pero no es lo normal. Entonces, yo como empresa tengo que conectar con mis capacidades. ¿Será que puedo llegar a aspirar al 20% o puedo aspirar al 50 o al 80? En cualquier caso, deben ser alcanzables y deben ser realistas. Yo les sugiero de corazón que ustedes como profesionales en mercadeo, lo primero que vean cuando lleguen a una empresa, sea como socios o que estén creando su empresa, o sea que lleguen como directores de una área, empleados, en fin, lo primero que hagan es analizar qué capacidades tiene la empresa, cuál es el tamaño de la empresa, cuál es el alcance, cuál es el conocimiento que tiene. Porque es que uno como, digamos, gestor en algún área de mercadeo puede tener excelentes ideas y uno puede dejar la mente volar, pero finalmente, ¿qué tan conveniente es que una persona haga pues unos planes maravillosos de expansión internacional? Vamos a satisfacer las necesidades poniéndole a este producto la funcionalidad A, B y C, cuando la empresa no ha hecho la primera exportación, no tiene un área, digamos, de comercio internacional que se encargue de eso, y al momento de diseñar un producto no cuenta con la tecnología para poderle poner A, B y C para que satisfaga esas necesidades que uno está proponiendo. Entonces uno siempre tiene que ser aterrizado a cada empresa, en cada momento y bajo cada categoría de producto, lo que uno proponga que sí sea acorde a lo que la empresa tiene, a lo que la empresa puede hacer. Y finalmente, este objetivo debe ser a tiempo. Entonces, continuemos con el ejemplo. No es lo mismo ganar una participación de mercado del 20% en unidades en la categoría de
no sé, antipulgas para mascotas, para perros específicamente, porque debe ser específico, en los próximos 2 meses que en los próximos 2 años. No es lo mismo decir que se va a realizar eso a final del 2020 que al final del 2022, porque los horizontes de tiempo son completamente diferentes y obviamente un buen horizonte de tiempo va a ser la diferencia entre que ese objetivo sí sea realmente alcanzable o que no lo sea. Ahí vienen las estrategias de mercadeo. Ahora sí, las estrategias de mercadeo dicen cómo cada uno de esos objetivos se va a materializar y se va a poder sacar adelante, pero obviamente habla en general de posicionamiento, de diferenciación en cada uno de esos componentes de la mezcla de mercadeo. Les recuerdo que cuando hablamos de la mezcla de mercadeo, los 4 básicos son precio, producto, plaza, promoción, que son los que nos han acompañado a los profesionales de mercadeo durante décadas. Sin embargo, yo les invité a analizar cliente, consumidor, conveniencia, costo, comunicación, y también les invité a tener en cuenta de pronto algunas otras P que se han venido agregando que son interesantes, como procesos, personas y evidencias físicas. En cada uno de esos pilares de la mezcla de mercadeo hay que definir una dirección estratégica, hay que tener en cuenta una posición estratégica de la empresa para poder sacar adelante, no solamente, digamos, avante ese plan de mercadeo, sino obviamente cumplir los objetivos. Entonces, es muy importante aquí ver que en la siguiente sección esas estrategias que son globales y que dan los lineamientos generales se deben traducir a tácticas puntuales. Y esto es cada una de las actividades que se va a realizar para poder tangibilizar esa estrategia de mercadeo. Entonces, si la estrategia es hacer una promoción de ventas, donde a través de diferentes medios se logre el trial, que es la prueba por primera vez de una persona de un producto en una marca, pues ya en las tácticas yo tengo que decir específicamente qué acciones voy a hacer. Entonces voy a hacer unos descuentos en tal y tal punto de venta, voy a poner unos puntos de degustación en tal y tal lugar, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer yo esa promoción de ventas? Acuérdense que promoción de ventas no siempre es descuentos. Descuentos es solo una forma de la promoción de ventas. Por ejemplo, si yo hablo en las tácticas de lo que se va a hacer, hay algunas preguntas que me van a ayudar como secuencialmente a verificar que sí estoy dándole el detalle que se necesita. Por ejemplo, primero hay que decir qué se hará. Entonces, cuando uno dice que se hará, no solamente implica el formato, sino el canal. Yo puedo decir que vamos a hacer un video explicativo del producto, de cómo funciona. Ese es el formato, video. Pero el canal puede ser distinto. Yo puedo poner ese video en redes sociales, o yo puedo poner ese video en televisión, o yo puedo poner ese video en medio del Super Bowl. Entonces miren que cuando uno dice qué se va a hacer, no solamente es el formato y el mensaje que se va a dar y cómo se va a hacer, sino el canal por el cual se va a comunicar y se va a conectar con ese público objetivo. ¿Cuándo se hará? Planes de mercadeo han fallado porque hacen todas las cosas y todas las tácticas las dejan para enero y febrero y después ya no hay plata para el resto del año, entonces ya no se puede seguir ejecutando más acciones y pues el público objetivo queda descubierto por un periodo de tiempo muy largo, se desconecta de la marca, pierde el engagement. Entonces no solamente es qué se va a hacer, sino cuándo, qué se va a hacer en enero, qué se va a hacer en febrero y así. ¿Quién se hará cargo de hacerlo? ¿Quién será el responsable? Yo les digo que yo he asistido a algunas reuniones, no todas, pero algunas, donde dicen hay que hacer A, B y C y nunca dicen quién. Entonces al momento de hacer al mes siguiente otra reunión y preguntar cómo les fue con A, B y C, la gente solamente se mira porque nunca dijeron quién tenía que hacer cada cosa. Si no hay un doliente, esta palabra no es tan bonita, pero quiere decir la persona que si eso no sale bien le va a dar después un dolor de cabeza, eso le va a causar un dolor de cabeza. Si no hay un responsable que se haga cargo de sacar adelante cada una de esas tácticas, pues el plan no se va a ejecutar exitosamente. Y finalmente, ¿cuánto costará? Porque siguiendo lo que les contaba ahorita, no es lo mismo decir que vamos a sacar un video de 30 segundos en un espacio de televisión regional o en un espacio de televisión nacional o vamos a sacar 30 segundos en medio del Super Bowl. Puede que sea un mismo formato, el mismo mensaje, el mismo video, pero digamos, la ejecución va a tener unos costos muy diferentes. Entonces hay que saber cuánto costará cada una de esas tácticas. Después de esto viene el apartado de presupuestos. En los presupuestos ya no se toma cada cosa individual, sino que se hace el global, sumando todas esas tácticas, qué costo lleva
poder ejecutar ese plan de mercadeo. Y aquí hay algo súper importante. Muchas veces por inexperiencia alguien hace un presupuesto y solamente suma, por ejemplo, si poner el video en un comercial cuesta, no sé, 10 millones de pesos, entonces suma 10. Si poner una valla en tal parte cuesta 3 millones de pesos al mes, entonces suma 3 por 12 y suma eso así tal cual. ¿Qué es lo que pasa? No solamente es cuánto cuesta poner los anuncios, es cuánto cuesta ejecutarlos, realizarlos, hacer un video, contratar a las personas, cuánto cuesta el tiempo de los empleados que están dedicándole toda su labor a sacar adelante esas actividades. Si hay que usar equipos, ¿cuánto cuestan los equipos? ¿Cuánto cuesta la energía que se gasta? Entonces miren que no se trata solamente de decir es que una valla cuesta tanto o es que un volante cuesta tanto, es que alrededor de todas esas actividades hay otros costos, costos en tiempo, en personal, y todo eso hay que sumarlo. Y también en los presupuestos hay que incluir algo que es esencial, que se llama el ROMI en inglés, el Return on Marketing Investment, que quiere decir, si yo pongo 100 pesos en este plan de mercadeo, obviamente yo no espero que me retornen 100 y quedar en cero. Si yo pongo 100, espero que retornen 500, espero que retornen 600. ¿Cuánto espero yo? Que sea la rentabilidad de ejecutar ese plan y que a través de ese plan la empresa aumente sus ventas y a través del aumento de ventas genere ganancias superiores a lo que le costó involucrarse con ese plan y sacarlo adelante. Finalmente, y muy importante, el tema de los controles. En los controles es donde nosotros vamos a definir cómo se va a verificar en el futuro que el plan de mercadeo sí está funcionando y pues cuándo hay que tomar correctivos. Para entender esas dos cosas hay dos palabras clave que son la métrica y el indicador. Ustedes no se les olvide como profesionales de mercadeo esas dos palabras, métrica e indicador. Les voy a explicar la diferencia con un ejemplito. Incluso utilicé la foto por eso. Supongamos que hay un avión y el avión tiene un instrumento que mide la presión en cabina. Yo no sé nada ni de aviones ni de presión en cabina, pero el ejemplo sé que va a ser claro. Supongamos que ese instrumento me dice en qué punto está la presión en cabina. La presión en cabina está en 20, está en 25, está en 40, en fin. Hasta ahí me da una métrica. La métrica me dice qué cosas yo voy a medir, cómo se va a medir y en qué unidades se mide. Porque, por ejemplo, les decía, la participación de mercado se puede medir en unidades o se puede medir en valor. Pero hay cosas que se miden en centímetros, hay cosas que se miden en metros, hay cosas que se miden en clientes, número de clientes, hay cosas que se miden en clics cuando estamos hablando, por ejemplo, de mediciones en mercado digital. Entonces, esa es la métrica. Pero el indicador ya no solamente me dice cuál es la métrica, sino cuáles son los niveles óptimos en los que debe encontrarse esa métrica. Entonces aquí ya no solamente es el aparato que me dice cuánto está la presión de la cabina, sino que el indicador me dice que esa presión debe mantenerse entre 20 y 30. Porque si sobrepasa los 30, van a haber este riesgo y esto malo va a suceder. O si está por debajo de 20, ¿qué va a pasar? Lo mismo pasa en mercadeo. Yo establezco una métrica que es, por ejemplo, el número de clientes, pero yo tengo que establecer un indicador que me dice, si tengo menos de estos clientes, pues la empresa no es sostenible, no hay rentabilidad, no se pueden sostener las demás áreas. Pero ojo, que también puede pasar que yo diga, esta métrica no se nos va a prender y nos va a prender un bombillo en rojo si yo sobrepaso los 1000 clientes. ¿Por qué? Empresas se han quebrado porque sobrevenden y salen a pautar y todo, y después cuando tienen un pedido de 1 millón de unidades, no cuentan con la capacidad. Comienzan a incumplirle a las personas que les hicieron pedidos, comienza el mal voz a voz, todo el mundo va a decir que esa empresa es una farsa, que no le cumplieron, se acaba la reputación de la empresa, cero valor de marca y a la quiebra. Entonces miren que no siempre es vender más a toda costa. Es vender más en la medida que yo como empresa tenga la capacidad instalada para poder satisfacer ese nivel de demanda. Entonces espero que les haya quedado muy claro cuál es la diferencia entre la métrica, que simplemente me dice una cosa en qué momento está, en qué punto está, y obviamente normalmente se expresa numéricamente, sea un número exacto como número de unidades o sea una escala, como por ejemplo la calificación de un servicio de 1 a 10, que eso no son unidades. Cuando uno dice califico el servicio en 10, ¿son 10 qué? No es algo tangible, pero es una escala. Una cosa es esa medición en términos absolutos, de valores absolutos o de escalas, y otra cosa muy distinta es el indicador que me dice
dice entre qué punto y qué punto es óptimo que esté esa medición y a partir de qué límites comienza a haber problemas y hay que reaccionar rapidísimo para introducir soluciones. Finalmente, antes de terminar este tema, no me quiero ir sin decirles que es muy importante entender que los planes son muy bonitos, que hay gente que es maravillosa para idear estrategias y para poner las tácticas, pero lo más importante es la aplicación de ese plan. Es más fácil idear que aplicar, porque una cosa es tener buenas ideas y ser creativo y entender el mercado y demás, y otra cosa es al momento de aplicar, ser perseverante, ser juicioso, ser asertivo, tener inteligencia emocional, ser capaz de sobrepasar los momentos de frustración. Cuando uno tenía pensado aplicar una cosa en enero y no salió en enero, sino que salió en febrero porque la producción de ese video se demoró, porque hubo mal clima donde se iba a filmar, en fin, tantas cosas pueden pasar que ahí nuevamente los invito a la resiliencia y a mantener siempre una buena actitud, porque si hay cosas que no están funcionando bien y uno se desespera y uno comienza también, digamos, a dejar que se deterioren sus relaciones sociales por ese motivo, no está, digamos, aportando a solucionar el problema. Entonces ya, no siendo más, hasta la próxima, nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Chao.